Barcelona, auxiliares de hostelería y de cocina, 2.000 euros netos, pabellón italiano. Los buques los tenéis en el puerto a embarcar 1.317, aproximadamente unos 150, 200 auxiliares de pasaje, 2.000 euros netos. Tenéis que tener el códice fiscale. Estamos intentando que la embajada y el consulado general nos den este número, es como la seguridad social o el DNI, para poder trabajar en buques de pabellón italiano. Los barcos los tenéis ahí en el puerto de Barcelona. Hablamos, como os he dicho, también de ayudantes de cocina, 2.000 euros netos, escuelas de hostelería, escuelas de formación básica, servicios de empleo. Igual el Ayuntamiento de Barcelona tiene servicios de empleo, bueno, toda Cataluña unida aquí, porque los puestos de trabajo que estamos hablando en realidad son más o menos 1.000 auxiliares de hostelería y unos 300, 500 ayudantes de cocina, 2.000 euros netos para empezar. Luego al de un año subís de categoría y al de 2 años, por ejemplo, ya podríais llegar a ser ya camareros del buque, que son 2.900 netos, pabellón italiano. Campañas, 4 meses embarcado, 2 en casa o 3 y 1 y medio. Estos somos flexibles. Aplicar urgentemente el códice fiscal es importantísimo. Por favor, Fórmula 1, las autoridades italianas, para que nos den estos números, ya que en Rumanía los dan en un día, en Lituania en una semana, Eslovaquia también los dan bastante rápido, así que esperemos que en España estos consulados, ¡ay, diplomáticos, qué bien, qué útiles son, qué rápidos y eficaces con este vídeo! Ayuntamiento de Barcelona, agencias de colocación locales, pónganse en contacto con estos tripulantes y de formación. Instituto Social de la Marina, Marina Mercante, muchísimas gracias. Este empleo es para ya personal de Barcelona. Ya os he dicho que, bueno, podemos llegar hasta 1.000 de momento. Vamos a empezar con 250, 150 auxiliares de hostelería y la mitad, unos 80, 90 de ayudantes de cocina. Son 55 buques de pasaje de 67.000 toneladas, armador número 1 de Europa. También tenemos plazas para marineros, tal, esos son otros vídeos. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Aplicar urgentísimamente el formato del armador, el Crew Inspector que tenéis justo aquí abajo. Códice fiscal es importantísimo, sin ese documento no se puede embarcar en el pabellón italiano. Hay un convenio colectivo de 160 páginas en italiano, suerte. Y después tenemos también un manual básico de italiano que nos tenéis que confirmar que lo habéis leído y entendido por razones de seguridad. Es importantísimo el idioma, la seguridad es lo primero. Gracias, saludos, adiós.